En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Se nos presenta ahora esta hermosa parábola del buen samaritano, que es muy conocida y que es un llamado a la caridad, a vencer un concepto de fe, un concepto de fe que solamente se reduce a prácticas religiosas, que no están mal las prácticas religiosas, como algunos lo quieren hacer ver, como diciendo, porque cuando sacamos de contexto algunos textos del Evangelio, hacemos daño, como porque dice el Señor, el verdadero sacrificio que quiero, o la verdadera religión, es que atiendas al pobre, etcétera, que abras las prisiones injustas. Eso lo dice la palabra de Dios, sí, y sí, pero no quiere decir que hay una falsa religión que tiene prácticas religiosas. Existe la falsa práctica de la religión. Cuando una persona dice: yo rezo y no me meto con nadie, y si vienen y me piden ayuda, yo no, pues yo como quiera me estoy ganando el cielo porque rezo. Ahí sí está mal. La verdadera práctica de la fe implica ambos ámbitos: el de la piedad, las prácticas, las oraciones, el rosario, la misa, las novenas, etcétera, pero incluye la caridad con el prójimo. Por eso Jesús pone esta parábola, porque van y le preguntan. Dice que el que se acercó un doctor de la ley, como conocían muy bien la ley de Dios, le dice: ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús dice: cumple los mandamientos, ¿qué es lo que está escrito en la ley? Y él recita algo que todos los judíos desde entonces hasta el día de hoy se saben: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué le dice Jesús? Haz eso y vivirás. Punto. Con esas 2 cosas, a Dios y al prójimo. Sin embargo, este hombre insiste. ¿Y por qué insiste? ¿Y quién es mi prójimo? Hay que recordar que para algunos judíos, de hecho, entre los preceptos que tienen, más de 600 preceptos, hay algunos que son referidos del trato de un judío con otro judío, como diciendo: estos son mi prójimo. Y algunos así lo tomaban. Hay mucha gente de Israel, muchos judíos que tratan muy bien a los demás. O sea, esto no es el problema. El problema es la mala interpretación, como nos sucede a los cristianos también, de que algunos pensaban que el prójimo era los de la misma raza, otro descendiente de Israel. Somos los prójimos. Y Jesús le hace una observación, le presenta un samaritano ejemplar. Un samaritano, hay que recordar que judíos y samaritanos no se hablaban, y al que pone como ejemplo es al samaritano. Y hay mucho que decir de esta parábola. Dice: cayó en manos de los ladrones, quedó medio muerto, o sea, fue gravemente herido, y entonces pasa un sacerdote, lo vio y continuó. Podríamos decir: qué mal ese sacerdote,
Pero ¿qué estaba pasando por la cabeza del sacerdote? Hay que recordar que si se manchaban las manos de sangre, según sus ritos, quedaban impuros y no podían servir en el templo. Entonces estaban ante una disyuntiva. Pero Jesús aclara, la caridad nunca te va a manchar. La sangre física no te va a manchar. Lo que mancha es lo que dejes de hacer por Él. Y entonces aquel sacerdote pasa, un levita, que eran los que servían en el templo también, junto con los sacerdotes, pues tampoco quiere detenerse. ¿Qué tanto hacemos nosotros por detenernos por el prójimo? Ocupar nuestro tiempo en el prójimo, porque a veces somos egoístas. Y atención a esto, no te sientas bueno por alguna cosa que haces por el hermano. Fíjate cuántas cosas hace este hombre. A mí me gusta, a veces en las misas o en los temas, cuando hablamos de esta parábola, enumerar las acciones. Y yo te pido que enumeres junto conmigo estas acciones. Dice, un samaritano que iba de viaje, al verlo, vamos a comenzar con ese verbo, verlo, lo vio. Se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, se las vendó, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón, cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Te fijas que no nada más se detuvo y le dio una moneda? Tampoco se detuvo, lo curó y dijo, pues Dios te bendiga. Tampoco dijo, lo voy a llevar a que lo cuiden. Él personalmente se ocupó de esa persona, ocupó su tiempo, ocupó su esfuerzo, su caballo, invirtió de su dinero y todavía se endeudó. Dijo, lo que ocupes, yo te lo voy a venir a pagar. ¿Cuántas cosas hizo este hombre? ¿Te fijas cómo a veces nosotros somos medidos para hacer el bien? Y nos sentimos buenos porque una persona necesitada que me pide, le di. Porque en el crucero alguna persona haciendo alguna cosa le di. Y con eso ya digo, hice mi obra del día. ¿Será? ¿Será completa la obra del día? Tenemos ancianitos en la casa, la casa del anciano, niños en la casa hogar. Tenemos personas que se acercan a veces afuera de la iglesia. Nos interesamos por ellos, por cómo estarán. Hay diferentes servicios. Y esto es algo que la iglesia nunca va a renunciar, a hacer la caridad. Yo ya lo he dicho en otras ocasiones, la institución, comprobado con datos, con números, la institución que más caridad, más obras sociales en bien de los pobres realiza es la Iglesia Católica. Y me consta, tenemos aquí en Sabinas un asilo de ancianos, tenemos unas casas hogar, las casas Omnia. Hay tantas cosas. Me tocó conocer un hospital en Belén donde atienden a niños palestinos que tienen hemofilia, que no los quieren atender en otros hospitales, y los atienden unas monjitas. Y me ha tocado conocer hospitales fundados por sacerdotes en San Giovanni Rotondo, el Padre Pío, aquí mismo en México. Cuánta caridad se realiza, pero no debemos conformarnos. Siempre tenemos que ver qué otra persona necesita. El Evangelio eso hace, te lleva a hacer el bien. No te conformes con una fe de acciones religiosas, que nos ocupemos siempre por el pobre, por el necesitado, por el migrante. Ahorita que pasan tantos hermanos nuestros con estas caravanas, no me detengo a las cuestiones políticas o que motivaron a esto, es gente que viene necesitada. Hemos visto gente ahogarse en el río. No nos conmovemos ante esas situaciones. Tiene que conmovernos. Por eso dice que este hombre lo vio, se compadeció de él. No nada más lo vio y le dio una moneda. ¿Qué tanto, cómo anda nuestra compasión con el pobre, con el necesitado? Que de verdad nos conmovamos, que hagamos cosas en favor de ellos. No nos quedemos solamente con lo que hemos hecho. Siempre hay más por hacer. Por eso Jesús deja como, me imagino así como en puntos suspensivos, la acción de este hombre. Dijo, a mi regreso te lo pagaré. Este hombre se siguió ocupando de él. No hizo una, menciona el Evangelio más de 10 acciones. Que Dios nos concede un corazón muy grande para compadecernos y hacer algo especialmente por los más necesitados. De esa manera estamos alabando a Dios, dando un culto con acciones concretas, con las manos que nos dio,
y con todo nuestro ser, con nuestro tiempo y con nuestros recursos. Alabemos al Señor también con nuestras obras de misericordia. Que así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo.